¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues como cada sábado vamos a platicar sobre algún tema que es muy importante. Hubo varios en esta semana, pero creo que uno de los más importantes fue el tema de la detención por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica del general Cienfuegos, quien fuese el número 2 en el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional en el anterior ejercicio presidencial de nuestra república. Esto ha levantado polémicas, hay quienes lo defienden, hay quienes no lo hacen, hay quienes justifican el hecho de que la DEA hubiese estado investigando aquí para poder detenerlo, hay quienes se encuentran muy indignados con ello porque se dice que es una violación clara a nuestra soberanía. Vamos a hacer un poquito de historia sobre de esto que es tan importante, que es el ejército mexicano, porque no es lo mismo el analizar el comportamiento de una sola persona, que fue el titular de él, y de la institución que es el ejército, nuestro ejército mexicano, del que todos, creo que sin duda alguna, nos sentimos muy orgullosos. ¿Cómo no recordar el Ejército Nacional cuando se formó el primero, que fue el ejército insurgente, y a la cabeza, pues, el generalísimo don Miguel Hidalgo y Costilla? Posteriormente el ejército trigarante con Agustín de Iturbide, que fue el que finalmente consumó la independencia y entró ya una vez que se hicieron para un lado el ejército virreinal, ¿verdad? Y que logramos la independencia. Luego después vino una segunda etapa de los ejércitos mexicanos, ya en la época de la Reforma. En la época liberal, el ejército liberal, el ejército juarista, con los generales, pues aquellos que participaron muy fuerte en esta época, el mismo Porfirio Díaz, Juan Álvarez, en fin, varios generales que estuvieron sosteniendo precisamente este ejército liberal que pues luchó ¿contra quién? Contra el ejército de los conservadores, con Santana a la cabeza, y posteriormente contra la invasión del Imperio francés, con aquella gran batalla de Puebla por parte de Ignacio Zaragoza, allá el 5 de mayo de 1862. Bueno, pero luego vino el siguiente ejército. ¿Cuál fue? Pues obviamente la historia nos dice que es en la época de la Revolución. La tercera etapa, que es la etapa revolucionaria. Y aquí pues tenemos que en este ejército mexicano, los ejércitos revolucionarios fueron varios. Hay que recordar el ejército constitucionalista, obviamente de Venustiano Carranza. Luego después, el ejército que existía en el noroeste, por allá en Sonora y Sinaloa, en donde estaba el general Álvaro Obregón a cargo de él. Luego, famosísimo también, el ejército de la División del Norte con Francisco Villa a la cabeza. Por supuesto, el ejército libertador del sur con el general Emiliano Zapata. Y pues otro después, ya cuando hubo los problemas, el ejército convencionista después de la Convención de Aguascalientes, en donde salieron mal Villa y Carranza, y hizo su propio ejército, el ejército convencionista de Francisco Villa. Bueno, este fue el tercer ejército, pero llegamos al cuarto ejército, como los 4 T's, ¿verdad?, que estamos ahorita tan de moda, que es el ejército mexicano actual, que se inició con Joaquín Amaro. En aquel entonces, en la época post-revolucionaria, ya lo vinieron a formar, a conjuntar de una manera más técnica, por así decirlo. Posteriormente, el general Lázaro Cárdenas, que le cambió inclusive de nombre de la Secretaría de Guerra y Marina a lo que se conoce ya como la Secretaría de la Defensa Nacional. Y finalmente los tiempos actuales, los tiempos en que nos encontramos, en donde las funciones del ejército mexicano están plenamente establecidas y en donde hemos podido observar. Por eso cuando se habla de que el ejército mexicano debe de tener tales o cuales y que no debe intervenir en determinadas acciones, pues nosotros es muy fácil el remitirnos a las estrategias que están debidamente autorizadas, aprobadas, en este sentido, y que son los famosos planes de estrategia, el DN1, DN2 y DN3. DN1, pues está el ejército, ¿para qué? Para enfrentar en un momento dado a la fuerza
extranjera, pero como nosotros somos muy respetuosos, nosotros con la doctrina de Estrada, pues no queremos tener problemas con nadie. Nuestro lema, el respeto al derecho ajeno y la paz, pues prácticamente esperamos nunca tener que ver esta estrategia en acción, la DN1. La DN2 es aquella estrategia que sirve para combatir a las fuerzas internas que socavan la estabilidad de las instituciones. Y aquí es en la que se fundamentan para el combate al narcotráfico, el combate al huachicol, proteger a las instituciones y otorgarnos en un momento dado a los ciudadanos seguridad también cuando vemos que, como es el presente caso, hay fuerzas internas de la delincuencia que están socavando la estabilidad de las instituciones, y con base en ello, pues el ejército pues se llama lo que ahora se conoce y es muy cuestionado, la militarización que inició en la época de Calderón, continuó con Peña Nieto y vemos que continúa definitivamente superada y aumentada en este actual régimen. Tenemos pues que esto es lo que, la tercera, la que me faltaba, el DN3. El DN3 pues es el que más conocemos nosotros, es el que más aplaudimos y es el que más reconocimiento le damos, porque es precisamente el que se lleva a cabo y se ha llevado a cabo muchas veces y en muchas ocasiones para auxiliar a la población civil en caso de un desastre natural. Ya hemos visto pues que el Ejército Nacional ha sido protagonista en el apoyo en muchas de las desgracias que ha sufrido el pueblo mexicano como consecuencia de desastres naturales. Estas son las tres estrategias. Esto es para lo que sirve o debe de servir y está constituido el Estado, o el ejército, perdón. Hoy vemos que el ejército tiene otras funciones. El ejército ha servido de apoyo al actual gobierno también en situaciones como en la de recientemente ya la vimos en la de los puertos, que también se está haciendo cargo de las aduanas. Estamos viendo también que el ejército está trabajando muy fuerte desde el punto de vista de la ingeniería en la construcción pues de los aeropuertos y también de la refinería de Dos Bocas y en algunos hospitales. Ha sido un apoyo tremendo el que ha tenido el presidente de la República en las Fuerzas Armadas. Pero llegamos a lo que nosotros ahorita estamos en esta situación tan especial, en el cuestionamiento que se hace de que si el señor presidente de la República debería de haber sacado la cara con mayor fuerza por la detención que hubo del secretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Y hay quienes dicen pues que de alguna manera el señor, porque así es, con la presunción de inocencia, pues está sujeto a un procedimiento por un delito que se cometió en los Estados Unidos y que fue detenido en los Estados Unidos, y que bueno, pues estas gentes no tuvieron la cortesía de avisarle al presidente de la República que se iba a detener a esta persona. Quiero dejar muy claro la postura de su servidor y de muchísimas gentes en el reconocimiento que se tiene a las Fuerzas Armadas. Para nada está en tela de duda el reconocimiento del pueblo de México a su Ejército Nacional, y que también respetamos la figura del general Cienfuegos hasta en tanto no se demuestre que incurrió en algún tipo de delito. Lealtad, respeto a las Fuerzas Armadas, reconocimiento a su trabajo es lo que el pueblo de México le hace a nuestro Ejército Nacional. Amigos, muchas gracias. Esta es mi comentario de esta semana, mi opinión. Como siempre les digo, la de ustedes es la más importante. Podrán estar o no de acuerdo, pero eso es lo que yo opino. Eduardo Casillas Ávila, su amigo y servidor, como siempre, les desea lo mejor, deseándoles mucho éxito, y nos vemos, si Dios nos presta vida y licencia, el próximo sábado en otra edición más de La Sabatina. Hasta pronto y mucho éxito.